Mi nombre es Teresa Montano del grupo 601 y el día de hoy les estaré presentando mi proyecto final de la materia de filosofía. Y el tema escogido es los griegos clásicos. Empezaré con el tema. La Grecia clásica es la época clásica por el periodo de la historia más antigua de Grecia, comprendido entre la revuelta de Ionia entre los años 499 a.C., cuando terminaba la época de arcaica, y el reinado de Alejandro Magno. La filosofía occidental. En sí lo podemos definir que se definía como el conjunto de sistemas teóricas y escuelas de pensamiento que en el ámbito de la filosofía se han desarrollado a lo largo de toda la historia en un espacio geográfico. La filosofía occidental se toma a cargo ya que los griegos clásicos eran aquellos maestros pensadores de las teorías que se realizaban en ese entonces y la escuela de pensamientos que realizaba Anaximandro y Tales de Mileto. Tiene en sí dos características. Tiene en particularidad el reflejar las ideas dominantes de la época histórica que surgieron y la visión de la interpretación de la naturaleza y sociedad. La segunda es la historia de una razonable continuidad de ordenadas superaciones de problemas científicos acerca de la naturaleza, sociedad, pensamiento humano, que nos describen como la evolución de las ciencias. Ahora vamos a empezar con uno de los grandes pensadores que había de los griegos clásicos, que yo empezaré con Sócrates, que fue nacido en el año 469 a.C. Sócrates, pues en sí, como todos sabemos, alcanzó una madurez intelectual en un momento en el que Atenas triunfaba en una corriente filosófica particular del movimiento sofístico. Sócrates revolucionó las enseñanzas filosóficas y atrajo un reducido pero selecto grupo de cuales eran unos ciertos discípulos con los que practicó un nuevo método de argumentación basado en un diálogo. Seguimos con el siguiente, que es Platón. Es un filósofo griego junto con su maestro Sócrates y su discípulo Aristóteles. Platón es una figura central de los tres grandes pensadores que asienta toda la tradición filosófica europea. En el año 387 fundó una academia en Atenas, institución que continuaría a lo largo de los 900 años. Aristóteles, como su buen amigo y estimado maestro, era el que acudiría a estudiar filosofía alrededor del año 367 a.C., compartiendo unos 20 años de amistad y trabajo con su maestro. El siguiente es Aristóteles. Fue un filósofo polímata y científico nacido en la ciudad de Estagira, al norte de la antigua Grecia. Es considerado, junto con Platón, el padre de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por 2 demás milenios. Ahora pasaremos con un pequeño subtema, que son los presocráticos. Los presocráticos era el nombre que se le daba a un grupo convencional de pensadores del primer periodo de la filosofía griega. Esta denominación es convencional porque pues muchos presocráticos de más relieve eran los que creaban las escuelas y eran los que hacían que el problema
era del creciente al fin, y la misión del individuo y la relación entre el pensar y el ser eran las teorías que ellos realizaban. Uno de los presocráticos que hubo en esos tiempos fue Tales de Mileto, filósofo y matemático griego, indicador de la escuela de Mileto, como ya les había mencionado, en la escuela que realizaron. Indicador, la primera de las escuelas filosóficas de la antigua Grecia fue la escuela que creó Tales de Mileto. Es considerado el primer filósofo por su aspiración a establecer una exposición racional de los fenómenos de la naturaleza, trascendiendo el tradicional enfoque mitológico que había caracterizado la cultura griega arcaica. Tales fue el primero que sostuvo la existencia de un arge. Esto quería decir que tuvo un principio constitutivo y originario común de todas las cosas, que identificó como una de ellas fue el agua. Otro de los presocráticos de los cuales conocieron en ese entonces fue Anaximandro de Mileto. Fue un filósofo, geómetra y astrónomo griego, como los restantes filósofos de Mileto, de la ciudad griega, en el que surgió la primera escuela filosófica de la historia del pensamiento occidental. Anaximandro de Mileto supuso la existencia de un arge, o principio constitutivo y originario de todos los seres de nuestra naturaleza. Esto es todo por mi parte.